¿Cuántas creencias hay alrededor del abuso sexual infantil? Una es pensar que el abusador siempre es un desconocido. Otra es creer que los agresores están enfermos y que por ello cometen actos de este tipo. En este programa analizaremos qué ocurre psicológica y emocionalmente con aquellos niños que han vivido abuso sexual. ¿Cuáles son los obstáculos legales y sociales que enfrenta la familia cuando se quiere denunciar un abuso? ¿Qué papel juegan las madres en la prevención y hasta qué punto la educación informal que se recibe en casa puede hacer que nuestros hijos sean víctimas? El abuso sexual infantil se puede prevenir, es nuestro tema. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema del abuso sexual infantil y queremos verlo desde esta perspectiva de la prevención. ¿Cómo podemos hacer para prevenir que esto suceda? Porque hay muchos mitos en torno a esto. Hay veces que se cree que el abuso sexual infantil no se comete dentro del hogar o entre familiares, pero parece ser que las estadísticas nos dicen que justamente ahí es donde sucede. Entonces, educar en la sexualidad no solamente tiene que ver con educar en emociones y las partes del cuerpo, sino también en la prevención. Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy. Me da mucho gusto estar contigo. Recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, ya está abierto todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el Facebook, el Twitter. Sandy, por supuesto, ya está listísima para recibir todos tus comentarios, cualquier cosa que nos quieras platicar, tus historias, por supuesto. Recuerda que este programa es justamente para ti, así es que bienvenidos esta mañana. Sandy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, a las personas que están aquí en el foro y a toda la gente que nos sigue. Recuerde que también nos puede ver a través de internet en www.canal11.mx/diálogos, para que no se pierda el programa del día de hoy, que como siempre va a estar muy interesante, y ya estamos recibiendo algunos comentarios y también preguntas, Cris. Vamos a irlas respondiendo a lo largo del programa. Claro, por supuesto. Y bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestro público, que todas las mañanas se reúnen aquí para acompañarnos, porque bueno, pues este programa tiene mucho sentido gracias a ellos. Y un poco más adelante vamos a escuchar algunos de los testimonios que vinieron esta mañana a platicarnos, pues cómo sufrieron ellos de abuso sexual cuando eran niños. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos el día de hoy como invitadas especialistas a Rosario Alfaro. Ella es directora de Asexoría AC. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Cristina, por esta invitación a tu programa. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado y bueno, pues importantísimo estar aquí para que podamos difundir la prevención, que es lo más importante, ¿no? Claro. Para que esas encuestas y esos datos paguen. Eso es lo que queremos. También está con nosotros Laura Martínez. Ella es psicóloga y directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, ADIVAC. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Al contrario. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Y también está con nosotros Carolina Romero. Ella es maestra en psicología clínica por la UNAM y es directora ejecutiva de Reguilete, que es el Instituto de Integración y Estudios sobre la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy contenta por la invitación y por compartir con mis colegas este tema tan apasionante. Sí, y tan importante de poner sobre la mesa, justamente, y voy a insistir mucho en esto, para poder prevenirlo. Eso es lo que nosotros queremos lograr con este programa, que todos encontremos pues herramientas para que esto sí deje de suceder. Pero bueno, te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio de una mamá. Como sabes, estos temas son delicados, entonces serán en anónimo, pero acompáñame a ver el siguiente testimonio de un caso de abuso sexual, por favor. La manera en que yo conocí el abuso sexual fue por un menor que abusó dentro de los baños escolares cuando mi hijo tenía 6 años. Estuvo en tratamiento. El primer agresor de mi hijo tenía 12 años, por lo cual únicamente se le solicitaba a las autoridades que le exigieran a sus padres que tomara terapia
Cuando él rompió el silencio, fue en la mesa diciéndonos tanto a su hermano y a mí que él no había sido abusado solo por un niño, sino que también su papá durante las visitas en un centro comercial había tocado su pene de una forma que a él le había desagradado y lo había hecho sentir muy incómodo. Y empezó a llorar. Por su corta edad no lo puede decir tal cual, pero sí por medio de dibujos, sí por medio de terapias grupales y sí por representaciones en donde yo no pongo en duda, como nunca lo hice, este tipo de abuso sexual. Estoy en un proceso de separación en donde estoy peleando la guardia y custodia de mi hijo. Como su padre fue un agresor, yo estoy solicitándole a la juez que le restrinja de forma permanente las visitas. Pero vuelvo a repetir que es un delito que no es comprobable y entonces mi hijo está vulnerable a que vuelva a tener contacto con el agresor. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por contarnos esta historia, su testimonio, porque para nosotros es un ejemplo de lo que está sucediendo y nos sirve para poner el tema sobre la mesa. Y bueno, en México el abuso sexual es algo frecuente, ¿no? Es algo que es más frecuente de lo que nosotros sabemos, quisiéramos saber y nos gusta, por supuesto, ¿no? ¿Influye que el hecho de que sea la violencia que se vea como algo natural en México? Parece que la violencia se ve como algo natural y cotidiano y que aceptamos. ¿Eso influye para que sea tan alto el índice, Laura? Es que, mira, creo más bien que las personas les da mucho miedo ver la violencia como es, ¿no? La realidad, o sea, lo que genera, lo que mueve, por qué se está dando. Entonces, a las personas les da mucho miedo decir, es que esto es muy fuerte, ¿no? Eso que están viviendo niños, niñas, personas adultas, es una violencia que desestructura, ¿no? Lo que nosotras siempre hemos manejado es que la violencia sexual, sobre todo en niños, niñas y también en personas adultas, llega a cambiar el proyecto de vida de las personas, ¿no? O sea, altera totalmente, es algo que muchas veces no lo podemos decir con palabras. Entonces, hay muchos mecanismos de defensa porque genera mucha angustia. Y entonces, ¿por dónde le entro? ¿No? Muchas personas dicen, ¿y ahora qué hago? O sea, y entonces se empieza a minimizar, ¿no? Y o entonces, sea, el miedo a aceptarlo, a verlo, a ponerlo por enfrente, ¿hace que mejor lo ocultemos? Que lo pongamos en otro espacio. Como si no fuera, ¿no? tan grave. Como si no fuera tan grave, como si fuera algo natural, ¿no? Como, ay, pues es que nada más se te presentó desnudo, ¿no? O nada más así se paró y te enseñó los genitales, o nada más te tocó, nada más te dio un beso. O sea, como que lo tratamos de minimizar porque nos da mucho miedo darle realmente la magnitud del impacto que tiene, tanto en la persona que lo está viviendo, como en nosotras mismas, ¿no? Nosotras mismas que acompañamos o que escuchamos o que vienen y nos platican, ¿no? Entonces muchas veces también algunas personas no saben qué hacer y de repente dicen cosas que dicen, es que pues ya pasó, ¿no? Claro. Ya lo vas a superar. Y es que aparte también olvídalo. Se habla un poco tal vez de niveles, ¿no? Por ejemplo, ahorita pusiste algunos ejemplos que son bastante diferentes, digamos, ¿no? Sí. De repente te dicen, bueno, pero si, como bien dices tú, solamente se paró frente a ti desnudo, ¿eso qué? ¿No? Y entonces, pues eso no tiene nada que ver con alguien a quien penetraron, ¿no? Sí. O alguien a quien tocaron, pero no es cierto eso, Laura. No. Mira, ahora que... Perdón por tomar la palabra, pero en nuestra sociedad y en todas las sociedades siempre se maneja la palabra abuso sexual, ¿no? Y creo que el abuso sexual lo viven todas las personas de cualquier edad. Yo creo que tendríamos que nombrarlo,
O sea, tenemos que empezar por nombrarlo. Es violencia sexual infantil o violencia sexual en la infancia. Porque decimos abuso sexual, abuso sexual, ¿no? O sea, es violencia sexual contra niños y niñas, ¿no? Claro. Violencia sexual contra adolescentes. O sea, hay que nombrarlo, hay que decirlo. No nos tiene que dar miedo la palabra, ¿no? Y una vez que ya lo empecemos a nombrar, entonces podemos empezar a acomodar en nuestra cabeza. Claro. Y entonces podemos hablar con mamás y papás que a veces les da mucho miedo hablar de las partes del cuerpo, ¿no? Claro. Y entonces en la medida en que hablemos sobre las partes de nuestro cuerpo, sobre qué es la nariz, el oído, ¿no? Los ojos, y así poco a poco con los niños y las niñas se puede empezar a hablar precisamente de lo que es su cuerpo, Claro. de lo importante que es su cuerpo y que nadie debe tocar el cuerpo si Claro. ellos no quieren. Oye, Rosario, justamente hablando de esto de la educación que Laura nos pone sobre la mesa, hay una educación informal, o sea, que está como fuera de los libros, fuera de un profesional. Esa educación informal que de repente los niños y las niñas reciben, los adolescentes, los pone como más vulnerables frente al abuso. Pues mira, el problema actualmente es que en México los niños están sobreinformados, o sea, tienen mucha información, pero a veces no es de la forma correcta o de acuerdo a la edad evolutiva que tienen. Los niños actualmente tienen acceso a internet, acceso a mucha información que antes tal vez los niños de nuestra época no tenían. Claro. Pero la información a veces que les llega no es la mejor. Mira, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que Laura pone de presentarle a una persona el cuerpo, a un niño el cuerpo desnudo de alguien, un abuso sexual que pasa mucho y que nosotros en la sexología siempre decimos, es el abuso sexual sin contacto físico y sobre todo el que se da en redes sociales. México tiene entre los países de la OCDE el primer lugar en abuso sexual infantil en niños y es el primer productor de pornografía infantil y el segundo consumidor. A nivel mundial. A nivel mundial. Híjole, no, de veras, de repente tenemos unos primeros lugares horribles, vergonzosos, ¿eh? Sí, somos el primer lugar en muerte de niños menores de 14 años. Solamente en datos de la PGR, en el 2013, que es la estadística más reciente que hay, se abrieron 12.300 cuentas de pornografía infantil. Bueno, cuentas que se pasan pornografía de niños. Y son personas que en menos de 12 minutos logran que un niño se desvista frente a la computadora y logran a través de conseguir fotos de los niños, manipular a los niños para ir pidiéndoles más, chantajeándolos diciendo, si no me das esta foto, subo una foto tuya desnudo a tu Facebook, a Twitter, a estas cosas. Y lo que hemos visto, que me imagino que aquí tanto Carolina como Laura lo ven seguramente también, muchas de las personas que tienen abuso sexual sin contacto físico tienen síntomas muy parecidos a las personas que tienen un abuso físico, ¿no? Obviamente hay niveles, o sea, evidentemente una persona que sufre una violación pues va a tener secuelas emocionales posiblemente más severas, pero hay abuso sexual también, aunque no se toque a la persona, claro, ¿no? Claro. Que eso es muy importante ponerlo sobre la mesa y es grave porque de repente parecería que entonces si es a través de las redes sociales, si es a través de una pantalla no es tan importante. ¿Tú qué opinas, Carolina? Si no hay contacto. Incluso he escuchado a muchas personas que dicen, pues no pasó nada, porque no hubo penetración, como si ese fuera únicamente el signo del abuso. Claro. Y lo tenemos desde, como señalaba Rosario, ¿verdad? Sin contacto, miradas que pueden llegar a producir síntomas severísimos, ¿no? Hay una nena con la que estuve trabajando que solamente su papá le miró de un modo extraño y ella ni siquiera lo pudo formular. Yo creo que ahí es más complicado aún, porque ni siquiera puede decir, es que me tocó inadecuadamente, como me han advertido, como tenemos información, ¿verdad? Mis partes privadas, no pasó nada de eso, pero yo me sentí rara, yo me estaba cambiando y entonces él me miró. Y entonces eso lo pueden decir después de largas sesiones de psicoterapia de juego, ¿verdad? Y logran formularlo, ponerlo en palabras. Y esa mirada me hizo sentir incómoda, fue una mirada diferente, una que no reconocí. Porque incluso, qué bueno, como el testimonio que nos dijeron, que lo pueden decir en la mesa con palabras.
Claro, Hay pero no es muchas siempre el niñas caso. y niños que no lo alcanzan a formular porque su lenguaje, el idioma de los niños y las niñas es distinto Claro. y lo expresan a través de síntomas. Oye, fíjate, esto que estás diciendo, por ejemplo, en lo que nos acabas de poner, la mirada del papá, ¿no? Hay factores sociales y familiares que podrían ser más propensos a que esto suceda, por ejemplo, el hacinamiento, la pobreza, no sé, algún tipo de la negligencia, los niños abandonados. ¿Eso es más propenso a que exista el abuso sexual, los usos y costumbres, por ejemplo? Sí, aunque yo pondría más el énfasis en los temas de violencia generalizada en la familia. Nos hablaban también sobre el papel de las madres. Efectivamente, como Laura opina, no es las madres únicamente, los padres, cuidan, sí. las abuelas, las tías, los tíos que están cerca, pero en nuestra cultura sí las madres aún siguen teniendo un rol de cercanía cuerpo a cuerpo con las niñas y los niños. Y finalmente, si ellas no tienen un nivel de, esa palabrita que hoy está muy en boga, empoderamiento adecuado, que puedan tener recursos para prevenir, para detectar adecuadamente. Se quedan ahí como expuestos. Bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando del abuso sexual infantil. Hubo muchos focos rojos, sin embargo, quizás la confianza a la persona que en ese momento se ama, pues no nos permite ver esas luces que si las hubiéramos visto desde el principio, pues hubieran evitado el sufrimiento que ellos pasaron, el infierno que ellos vivieron. Mi niña sufría de infecciones de vías urinarias constantemente. Entonces, un martes aproximadamente, casi se aproximaba la fecha del Día del Niño. Al meterla a bañar y decirle que nos apuráramos para ir, que se fuera al festival, mi niña me dice que quiere jugar, que quiere que yo juegue con ella. Y pues digo, un ratito porque ya nos vamos a la escuela. Y me dice, sí, mami. Me dice, hazme cosquillitas. Y le empiezo a hacer cosquillitas en sus axilitas, en lo normal, ¿no? En su cuellito. Y me dice, no, mami, no seas tonta, ahí no. ¿Y por qué me dices así? Y dice, pues es que ahí no se hacen cosquillitas. Le digo, ¿y entonces dónde o cómo? Y me dice, sí, mira, aquí. Y me señala, se pone en una posición donde abre sus piernitas y me dice, aquí. Y me quedé, no, ahí no se hacen cosquillitas. Y dice, así no se juega. Dice, sí, mami, así me juego con mi papá. Dice, no, mami, a mí sí me gusta, pero cuando lo hace fuerte no. Tú hazme cosquillitas, pero hazme despacito, para que no me duela y no sangre. Porque a mí sí me gusta. ¿Y a qué más juegas con tu papá? Y me dice, bueno, también me hace cosquillas y se voltea de pompas. También me hace cosquillas aquí, pero aquí me mete el dedo. Pero no, eso no. Y me dijo, ¿por qué no quieres que juegue así con mi papá? Porque eso es algo malo. Entonces, ¿él está haciendo cosas malas conmigo? Sí. Eso fue el viernes, el sábado, luego se lo enfrenté, lo expusimos. Él dijo que no, que él podía hacer todo lo que yo quisiera, pero que eso no. A través del DIF nos canalizaron, bueno, se hizo una demanda a Barrientos, donde después de un año de estar juntando muchas pruebas y demás, muchos atropellos, pues hasta ahorita se vinculó a la persona, esta persona se amparó, estamos en espera de la respuesta de ese amparo. De hecho, mi hija fue la valiente y lo dijo, a manera de juego, pero lo dijo. Pero mi hijo no. Mi hijo fue a través de la terapia que fue empezando y que hasta ahorita sigue soltando todas las cosas que vivió con esta persona. Pero hasta la fecha aún todavía no termina de sacar lo que él dice, su caja de secretos. Actualmente es un desgaste en todos los sentidos, físico, moral, espiritual, económico, de trabajo. A pesar de todo, el dolor que se puede sentir ahorita ya no es comparado ni equitativo a lo que se sintió al principio, se transforma.
Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Sabemos lo difícil que es que nos platiquen algo así, pero bueno, pues muchas veces se cree que el abuso se comete por una persona extraña, pero como estamos viendo ahorita en los testimonios, parece ser que es en el interior del hogar donde más se comete el abuso y donde más en riesgo están los niños, aunque parece que la sociedad cree que es lo contrario, ¿no? ¿Nos pueden comentar algo de este caso? Pues cuando en ADIVAC, cuando entrevistamos cuando nos llaman para hablar sobre una situación de violencia sexual infantil, siempre citamos a los papás o a las mamás o a las cuidadoras, porque es necesario también que los papás y las mamás o las cuidadoras hagan catarsis, ¿no? En este caso, siempre les comentamos a las mamás, y ahora me gustaría comentarlo a todo tu público, que cuando una niña o un niño, estos famosos focos rojos, porque sí nos damos cuenta cuando los niños cambian su forma de ser, como eran antes y ahora ya no. ¿Qué son las cosas que podríamos pensar como focos rojos? Los ojitos rojos, ya no duermen, miedo, ¿qué? Perdón, antes de los focos rojos, ya cuando ha sucedido el abuso, si nos pueden ayudar con los focos rojos del agresor, porque en el caso, por ejemplo, la mamá decía, yo sí notaba algunos focos rojos, pero no los quise ver. Y también aquí nos preguntan, bueno, ¿cómo prevenir el abuso sexual? Que si más allá de dar los casos y estadísticas, nos pueden compartir una forma práctica de prevenirlo. Entonces, visualizar qué puede estar pasando en cuanto a violencia. No, y sobre todo, aparte, ¿qué está pasando en una familia donde está el papá haciendo este abuso o la mamá? Porque no vamos a decir solamente que es siempre los papás, pero ¿qué está pasando al interior de esta familia? ¿Qué está pasando con esta dinámica al interior? ¿Quieres comentar algo? Hay un porcentaje sí mayor de varones que de mujeres que abusan de sus hijos, aunque también hay algunas mujeres que lo hacen. ¿Qué señales se pueden ver? Mira, generalmente hay un cambio de comportamiento del niño que es radical, o sea, de cómo era a cómo es ahora, cambia radicalmente el niño. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Claro, mira, por ejemplo, tiene trastornos de sueño, puede empezar a dormir más o a dormir menos, a presentar terrores nocturnos, puede empezar a tener alguna regresión a cosas más infantiles como chuparse el dedo, padecer eneuresis, que es hacerse pipí en la cama, encopresis, que es volverse a hacer popó en su ropa. El niño empieza a presentar también trastornos de la alimentación, puede comer de más. O sea, en México hay un problema de obesidad infantil alto en niños que está muy ligado a problemas emocionales y a problemas de violencia que sufre la infancia. Entonces, los niños a veces comen de más o empiezan a padecer problemas de ya no querer comer, ya no quieren jugar, no quieren participar en actividades sociales, empiezan a aislarse, buscan estar más tiempo solos. A veces empiezan a presentar también miedo a algún miembro de la familia, ya sea el papá, el tío, el abuelo o alguna persona cercana. Oye, y en la investigación también hablaban de sexualización. Sí. O sea, ellos empiezan, claro. ¿Qué quiere decir esto? Los niños empiezan a ver que tienen un comportamiento sexual diferente al que debería de tener un niño de su edad. Empiezan a presentar posiciones que son como más seductoras hacia algunos adultos. Por ejemplo, esta chiquita del testimonio es una niña que evidentemente hay sensaciones en nuestro cuerpo agradables cuando alguien toca nuestros genitales, porque tenemos más nervios, más terminales nerviosas. Y porque el cuerpo es cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre va a reaccionar. Y entonces siempre va a reaccionar. Que eso es algo que confunde mucho a los niños y a las mamás y a todos ellos. A todos, ¿no? Porque hay una parte agradable, como esta chiquita dice, ¿no? O sea, sí a mí sí me gusta. Y eso a veces es lo que hace que haya más secreto ante esta situación y que se confunda muchas veces el decir, es que el niño buscó esta situación con el adulto porque le gustaba, porque quería, porque incluso yo he escuchado personas que dicen es que el niño sedujo al adulto. Los niños no tienen una situación de seducción como la que estamos acostumbrados los adultos, ¿no? Claro. Es una forma de buscar, muchos niños buscan cariño, afecto, y evidentemente su cuerpo reacciona ante una manipulación que es agresiva de un adulto. O sea, porque esto, aunque parezca o sea, es muy fácil reconocer una caricia agradable
de una caricia o de un toque violento como un golpe, ¿no? Que no te gusta. El problema de las caricias secretas o de estas caricias íntimas es que tienen como esta doble dimensión, ¿no? Son caricias que por un lado se sienten físicamente agradables, pero que emocionalmente nos hacen sentir culpables y avergonzados. Culpables, incómodos, ¿no? Incómodos, como si hubieras hecho algo malo. Eso tiene que ver con el mensaje que este adulto le da a ese niño. Sí, o sea, sí, nos puedes decir. Yo quiero comentar sobre ese punto, porque justamente no todas las veces se va a percibir de forma negativa, agradable o desagradable ese contacto. Puede haber muchas ocasiones y yo creo que hay que enfatizar en cuál es la intencionalidad de la persona adulta. No siempre son adultos, hay adolescentes también que cometen el abuso. Y niños, ¿no? También. Y niños. Niños que han sido, digamos... Porque tenemos un testimonio más adelante, vas a ver, de una niña de 11 años que lo hace. Que han sido también víctimas por lo general, o han sido sexualizados de una forma inadecuada, abusiva, y entonces lo cometen. ¿No? Pero bueno, volviendo al tema, se sexualiza inadecuadamente a las niñas y niños, y los más chiquitos son los que en general no tienen una conciencia clara de lo que está pasando y entonces se acercan a las otras personas, y así es como se puede detectar. Y efectivamente hay muchas cuestiones. O sea, se acercan buscando la sexualización, o sea, se acercan buscando que los toquen, porque ya los tocaron y en algún momento les gustó, a otros por supuesto no, porque también hay violencia en el abuso sexual, ¿no? Ellos mismos Yo se creo tocan. que es como muy importante ver el aprendizaje, ¿no? Y como el ensayo y error que puede estar pasando. Y algo que comentaba Sandy de los violadores, ¿no? Los violadores identifican entre todos los niños y niñas a quién me le puedo acercar. ¿Quién está vulnerable? ¿Quién está como más vulnerable? Por eso también les mandamos mensajes a los papás, ¿no? Si hay focos rojos, aparte de lo que dijo Rosario, está el que muchas veces los niños o las niñas ya no quieren ir a la escuela porque algo está pasando en la escuela, que puede ser un maestro. ¿Pero qué pasa cuando que están puede en su ser, casa, Laura? Y cuando están en la casa, o sea, hay aguas, porque es lo que yo les decía en un principio, o sea, no, eso no puede pasar en mi casa, ¿no? Y está pasando. Claro. Ve con tu tío. No quiero. Ve con tu tío. Si siempre estás con tu tío y quieres mucho a tu tío y es el tío más querido de toda la familia porque juega con todos los niños, ¿no? Sí. Y entonces resulta que le dice la niña, no, mamá, no quiero ir porque me mete el dedo, ¿no? Y entonces las mamás le mete el dedo. ¿En dónde? ¿En el oído? ¿En la nariz? O sea, no piensan otra cosa. Ok, no, y tampoco se trata de ponernos paranoicas, ¿no? De claro. decir, es que no. Pero atentas, ¿no, Laura? Hay que investigar. Sí, hay que investigar. Porque, ¿no? por ejemplo, yo supe de un caso donde el tío les ponía películas pornográficas. Así es, también y a veces las tapaba con películas de Disney. Y entonces cuando subían los papás estaban viendo películas de Disney. Si iban los papás y era una película pornográfica. No los tocaba, pero les estaba exponiendo a eso. Oigan, tenemos un testimonio del público. Okay. Adelante, gracias por estar aquí. Bienvenida, buenos días. Y cuéntanos, ¿tú sufriste de abuso sexual? Buenos días. Sí, de hecho fue por un largo tiempo, un tiempo prolongado, el cual tuve esta violencia por parte de un tío. ¿De tu tío? Un tío paterno. ¿Fue desde qué edad? No tengo clara la edad. Recuerdo que fueron más o menos unos 3 años, 4 años. Y nos contabas que no te creyeron, tú sí lo dijiste. Yo lo abrí, tuve miedo al hablar, pero al momento que lo dije, pues me sentí como aliviada porque dije, bueno, esto va a parar, ¿no? Pero me llevo la gran desilusión porque después de que yo hablé, no pasó nada. O sea, fue así como que, pues... ¿Sí paró el abuso? Sí paró por la distancia. Ah, ok. Por la distancia, ajá. Pero no pasó nada en tu familia, tus papás
¿Qué estabas esperando tú que sucediera? ¿Qué querías que sucediera que no sucedió? Que me protegieran después de eso, que dijeran, bueno, vamos a hacer algo para resolverlo, para ayudarte, para apoyarte. ¿Hubo silencio? En el momento hubo indignación, hubo así como que enojo, así de, pues, ¿cómo puede ser posible? Eso es bien importante. Al momento sentí que sí, porque dijeron, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo pasó esto? Pasa el tiempo, este tío viajaba, entonces cuando venía se quedaba en casa, entonces se iba, venía. Después, pasamos muchos años sin venir, regresa y yo llego de la escuela ya adolescente, ya en la preparatoria, llego de la escuela y está en casa como si nada, platicando. Este tío te lo encuentras ahí. Ajá, o sea, entonces, con mis claro, papás. ahí te das cuenta que algo no cuadraba. Ajá, entonces dije, pues, ¿qué pasa, no? O sea, no me creyeron, ¿qué pasó, no? O sea, y lo vi en forma, pues, de la negación en la que se metieron mis padres, los dos, y y es un enojo que aún sigue presente, ¿no? O sea, tanto con mi abusador. ¿Lo sigues viendo? No, por la distancia, él vive en otro estado. Pero no porque le hayan puesto un alto a tus papás. No. Ok. Lo que ha sucedido con tus papás, ¿lo has podido hablar? Ellos saben que pues sí sucedió, que estás molesta, que te sentiste indignada cuando ellos lo vuelven a meter a la casa. En ese momento, pues yo, mi forma de decir ya basta fue salirme, fue teniendo una actitud violenta hacia los demás, o sea, mi carácter era muy de defensa siempre hacia los demás, ¿no? Porque aprendí que el secreto era más importante que yo, ¿no? O sea, que el no decir las cosas era como decir, ay, pues todo está bien, ¿no? La familia está unida y no pasa nada. Ahora que han pasado algunos años, ¿cómo ves esto de tus papás? ¿Por qué? ¿Qué explicación le das tú a que ellos hicieron eso, guardaron esta distancia, pretendieron que no había sucedido? Creo que la falta de herramientas, la falta de conciencia, de conocimiento, hicieron de esta situación, ¿no? Que nos llevó a tal grado que afectó en mi persona en todas las áreas y en todos los sentidos. Claro. Nos vamos a ir a un corte. Muchísimas gracias por tu comentario. De veras, muchas gracias por estar aquí. Y vámonos a un corte. En un momentito regresamos. Te leo esta llamadita para que regresando al corte nos ayuden las especialistas a aclarar. Nos pregunta Norma, a veces las mamás defienden a los padres violadores. Mi hermana y yo sufrimos abuso sexual por parte de nuestro padre y mi mamá lo defendió por no perderlo. Es algo similar, que es no quieres romper por alguna razón con esta persona, con la familia. Y bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las personas que lo han vivido para recuperarse, ¿no? Vamos después del corte que nos ayuden las especialistas. Sí, vámonos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Hablar con los niños del abuso sexual infantil puede resultar complicado. Por ello te recomendamos el libro Eres valiente, di lo que sientes, de Marta Cecilia Rendón Muciño, en donde a través de dibujos conoceremos la historia del perrito Guyus, quien es abusado por su tío Terry. ¿Qué sentimientos tiene Guyus? ¿Qué decisiones tiene que tomar para poder evitar el abuso? Si tienes hijos, esta es una buena opción para ellos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos hablando del abuso sexual infantil y nos quedamos con una llamada, Sandy, que tú estabas haciendo. Sí, y como esta hay varias, en esta situación, Cris, en donde dicen y en este caso son dos hijas que fueron abusadas por su papá. Hay unos casos en donde fue un familiar, un tío, y dicen, ¿por qué mi mamá siguió con mi papá y no nos creyó, ¿no? O por qué en el caso que escuchábamos parece como si no me hubieran creído y no quieren romper con la relación de pareja o de la familia, ¿no? Como que parece que no lo escucharan, ¿verdad? Sí. A ver, Laura, si nos puedes decir, sé que es muy complejo, nos comentabas, pero es muy doloroso. Encima del abuso y de la violencia sexual, aparte existe este secreto o esta ignorancia. Alguien a quien tú le tenías confianza. Híjole, sí. Claro. Algo que comentabas, el testimonio hace un momento, o sea, sí como que
sí se revuelve, ¿no? Las emociones, se revuelve todo. Se revuelve todo. Sí tiene que ver con una cuestión de poder. Yo creo que tenemos que mencionar que la violencia sexual, sí tiene un sustento de poder. Y ese sustento de poder está inmerso en la sociedad, ¿no? O sea, no es nada más que las personas reaccionen por X o Y situación o cuestiones de protección o cuestiones de abusar del poder. De alguna manera o de algún lado les está llegando la información para actuar de X o Y manera. O sea, ¿el poder te refieres a que ellos tienen como la seguridad de lo hago porque puedo hacerlo? Porque lo puedo hacer, porque tengo como el permiso social, hay como ciertos mandatos sociales, tanto para hombres como para mujeres. Sí, porque en este caso en particular, perdón, Lau, o sea, sería eso, ¿no? De repente él abusa. Ella lo dice en voz alta, los papás no hacen nada y no solamente eso, le vuelven a abrir las puertas de la casa, le están diciendo, está bien. Así es. Y entonces el reflejo acá es, ¿qué fue más fuerte? ¿Lo que me hizo este tío o la falta de apoyo y de conciencia de lo que pasó, de que no debe de pasar? ¿Hay algo que sea más fuerte? O sea, ¿sí podríamos decir qué es más fuerte? Mira, entre lo que hemos nosotras vivido, porque está la victimización secundaria, que se está manejando mucho también, y que se maneja mucho dentro de la casa, con los familiares, pero esta victimización secundaria también se maneja en las instituciones, ¿no? Que cuando llegan las personas a denunciar una situación de violencia sexual, no lo creen, ¿no? Claro. Y que generalmente está considerado como un delito de oculta realización, porque las únicas personas que lo saben es quién lo vivió y quién lo hizo. Claro. ¿No? Ellos son los únicos que lo saben. Entonces, no se le da la credibilidad, o sea, no se le cree a la persona que realmente lo vivió. Sí, ¿no? Pero bueno, es así como no se preguntan qué está ganando con decir algo tan terrible, ¿no? Mira, aquí Araceli nos dice, mi abuelo materno me manoseó, mi padre también abusó de mí sexualmente a los 13 años, hubo focos rojos que le avisaban a mi mamá, le decía que a una niña le pasaba eso, cuando dije ya no quiero que me toquen ni me golpeen, mi mamá prefirió a mi papá y me corrió de la casa. Estudié, tuve un hijo, no pude tener pareja y dice, bueno, ella coincide en que el abuso sexual sucede con los familiares y bueno, pues es su caso. Oye, y un poco ahí nos demuestra lo que ellos nos dijeron los especialistas, ¿no, Sandy? De les destroza todo el proyecto de vida. Y estábamos platicando hace ratito, antes de entrar al aire, de lo que sucede con el sentimiento de las mamás. Retomamos eso para ver por qué una mamá no defiende en este caso a su hijo, por qué prefiere a lo mejor quedarse con la pareja o con el abuelo, del lado del abuelo. Rosario, ¿sí? Yo creo que hay muchas causas por las cuales una persona hace estas cosas, ¿no? O sea, creo que no podemos decir es solo por esto. O sea, hay personas que evidentemente también las mamás están sufriendo algún tipo de violencia, no solamente física, sino también emocional. Hay factores de dependencia de la mamá hacia el esposo o la pareja, ¿no? Que a veces tienden más a quedarse con ellos, pero también lo que yo he visto es que hay un sentimiento de no querer aceptar, me equivoqué o no lo vi. O sea, cuando una persona acepta el papel de decir, ok, hubo muchos focos rojos, no los vi, también soy responsable o corresponsable de esta situación. Los ignoré. Entonces, yo puedo reconocer que no vi esto y que necesito ahora tomar el papel de, que es muy valiente, separarme de esta persona, alejar a mis hijos, poner a salvo a mis hijos. No es tan fácil, lo que eso implica. Oigan, fíjate, vamos a ver un testimonio para que unamos a la conversación. Por favor, acompáñame a ver el testimonio de esta mamá que nos va a platicar lo que le sucedió a su hijita. Mi familia está conformada por mi hija y yo. Tiene 10 años y va en quinto de primaria. Vivíamos con la familia de mi pareja y una de sus primas de mi hija tenía en aquel entonces 11 años y mi niña tenía 6 años y fue abusada sexualmente por la prima. Me doy cuenta del abuso porque mi niña se empezó a orinar, a espantarse
se levantaba espantada, ya no quería ir a la escuela. Fueron muchos cambios en ella. Me hacía berrinches. Mi suegro me decía que a lo mejor era porque yo le pegaba y le dije no. Pedí ayuda a CTA y ahí fue donde se dieron cuenta de que mi hija estaba amenazada y estaba siendo violada por la niña. Que la prima le ponía el cuchillo en el cuello y que la forzaba a que se dejara tocar su cuerpecito. Con su familia de mi esposo la trataron de mentirosa, de chismosa, de que ella mentía, de que ella fantaseaba. Su papá nos dio la espalda totalmente. Incluso nos dijeron que nos teníamos que salir de ahí, de donde estábamos viviendo. Sí, hay veces que siento que ya no tengo fuerzas, que me deprimo. Me da las gracias, mi hija. Dice, gracias mamá, dice, porque tú fuiste la única que creyó en mí. Dice, todos me trataron de chismosos, dice, tanto tu familia como mi familia nos trataron de chismosos, de mentirosos. Dice, pero yo sé que yo dije la verdad. Dice, si me creen o no, dice, yo sé lo que viví, yo sé lo que pasé. Dice, gracias por estar conmigo, por creerme, porque eres la única que está conmigo y me está sacando adelante. Prácticamente las leyes protegen a los agresores, no a la víctima. A la víctima le dicen, sálgase, llévesela lejos, váyase. Pues quiero que sea la niña de antes, porque ahorita se me hizo tímida, callada, ya no juega como jugaba antes, o sea, era una niña muy juguetona, muy sociable. Y sin embargo, pues a consecuencia de todo esto se me volvió muy callada, muy insegura. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, aquí tenemos como varias dudas porque estamos hablando de 2 menores de edad, ¿no? Sí. Entonces de repente la pregunta es, bueno, ¿qué está sucediendo ahí que son 2 menores de edad los que están? Sí, mira, ahorita me llega así como, sigo, ¿no? Con estas emociones, después de tantos años de trabajar el tema de violencia sexual, yo siento que en lugar de que se siga hablando y se sigan exponiendo estos casos y que las personas ya no se sigan aguantando, no se sigan callando, lo que veo ahorita después de 30 años de estar metida en el tema es que parece que estamos como si estuviéramos en los años 70, en los años 80. ¿A qué te refieres, Laura? En que las personas tienen tanto temor de hablarlo porque no les creen, ¿no? O sea, sigue todavía sin creerles a las personas lo que vivieron, ¿no? Claro. Y además de no creerles, cuando lo hablan, las victimizan otra vez. No, bueno, las maltratan una vez las más, maltratan, ¿no? Se tienen que cambiar de casa, se tienen que cambiar de residencia y a veces hasta de país. Y ahora con la violencia, esta nueva violencia cibernética, pues a donde quiera que se vayan, llega la violencia a donde quiera que estén. Yo me preguntaría exactamente eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer distinto? ¿Por qué no dejamos de mirar lo terrible que es? Eso lo tenemos sumamente claro. Y vemos qué nos ha faltado. ¿Por qué no ver? Escuchaba el testimonio y dije, esa chica está aquí por algo, porque ha hecho algo muy bien. No sé qué hizo. No sé cómo se ayudó, tal vez tuvo alguien que la escuchó, tal vez tuvo alguien que la impulsó, tal vez tenía ella cómo defenderse, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos como sociedad? No le podemos dejar únicamente a las familias y a las madres en particular todo el peso, la responsabilidad. Claro. ¿Cómo vamos a entrar las instituciones, las asociaciones civiles, la escuela? Y hablando justamente de eso, Karina, por ejemplo, ok, ya lo sabes, ¿no? Como en el caso de esta mujer. ¿Cuáles son las recomendaciones? O sea, hay que encarar al agresor, hay que mandarlo llamar, ir a una institución, ir a la policía. ¿Cuáles son los pasos que esta mujer tendría que seguir para que entonces sucediera algo? De inicio, me parece muy importante escuchar a la persona que sufrió la agresión. Dar la atención. Así tenga 3 años, 4, los años que tenga, ¿verdad? Y en todas las edades. ¿Qué quiere y qué necesita? No necesariamente esa va a ser la intervención únicamente, ¿verdad? Porque tal vez dice, no, yo no quiero que mi tío se vaya de acá porque lo quiero mucho y porque me ha dado afecto y me ha dado otras situaciones. ¿Cómo vamos a abordarlo? O con esta niña de 11 años, ¿va a ser suficiente con que le enviemos a
una cárcel de menores, ¿verdad? Menores en conflicto con la ley penal. No es suficiente, eso, hay que hacer intervenciones distintas. Eso no se puede hacer. No, no se o puede. sea, por la ley de derechos de la infancia. ¿no? A ver, pero entonces hay adultos que hay son una responsables. protección. Sí. Pero acá el trabajo, yo creo que bien importante es este trabajo, no sé si suene trillado decirlo, este trabajo interdisciplinario. O sea, sí es necesario trabajar con la mamá. O sea, en ADIVAC trabajamos con toda la familia y con las personas que lo han vivido. Cuando se puede, ¿no, Cuando Laura? se acercan. Cuando se acercan. Cuando se acercan, que eso es lo que nosotros recomendamos, que se acerquen, ¿no? Pero tenemos mucha lista de espera, ¿no? Tenemos mucha demanda. Entonces, y aparte también, como este caso, esta señora dice, me corrieron. O sea, nadie me cree, no va a ir toda la familia. Si la familia está diciendo no es cierto, son unas mentirosas. Oye, y otro aspecto es eso de los mentirosos. Nos pregunta aquí un anónimo, ¿cómo saber si los niños dicen la verdad o no? Ella se lo pregunta así, dice, mi nieta dice que su padrastro abusó de ella, eso fue a los 12 y a los 7 que su primo la violó. Pero cuando creció, al ver besar a sus padres, dijo que su padrastro la había abusado. Tenía 12 años y ahora 14. Y dice, ¿cómo puedo saber que está diciendo la verdad? Porque mi hijo y su esposa ya se separaron por este problema. Un niño y una niña con signa nunca mienten en relación a una situación de violencia sexual. Nunca. O sea, si un niño o una niña te están diciendo, me hizo esto, o me pasó esto, o vi esto, o me enseñaron esto, o me hicieron que hiciera esto otro con los genitales de las personas. O sea, los niños son muy literales. Si tú le dices a un niño o a una niña que van en un taxi, si te duermes, te voy a dejar con el taxi, el niño o la niña literalmente dicen, me va a dejar en el taxi, ¿no? Entonces, los niños, cuando te lo dicen que te les tocaron su cuerpo, claro. o oye, Laura, esto, hay que creerles. Eso es bien importante decirlo. Bien Ahora, importante, tenemos aquí, hemos tenido muchos programas sobre alienación parental. Ajá. Y muchos están diciendo, es mentira. Esos niños la alienación parental, si nosotros revisamos lo que dice la alienación parental, que ya la están tipificando, ya está, va en contra de la Constitución, del artículo número 1 y del artículo número 4, que tienen que ver específicamente con los derechos que tienen hombres y mujeres de cualquier edad en nuestro país. Uh-huh. Y la alienación parental va en contra de los mecanismos internacionales de derechos humanos de niños, niñas y de mujeres. Sí, no, entendemos que la alienación parental, sí sabemos lo que significa, pero dicen, o sea, lo que se está diciendo mucho afuera es, muchos se están escondiendo de los abusos que realmente cometieron, o sea, hombres y mujeres, ¿no? De repente es que mi hijo está diciendo que yo abusé de él, sí, pero no es cierto, es alienación. Su mamá se lo metió en la cabeza, no es real. No. O sea, nosotras hemos hecho muchos informes psicológicos para el tribunal. Cuando un niño lo dice, es cierto, un niño no puede mentir. Y si un niño mintiera, un especialista lo nota, ¿no? Luego te das cuenta. Luego te das cuenta. Luego. Eso es bien importante decirlo, porque ha habido mucha confusión y nos han hablado mucho aquí diciéndonos, bueno, es que no es cierto, todo lo que está diciendo su mamá se lo metió a la cabeza, pero no es verdad, los niños fácilmente lo dicen. Yo creo que es un terreno muy delicado el que acaban de tocar, porque por algo se practica en México una herramienta para empoderar a las familias, a las niñas, a los niños, que es el peritaje psicológico. Un peritaje psicológico que no significa que vamos a llamar al niño o a la niña 3 horas a que nos diga y a que nos confiese, sino que con las herramientas necesarias de juego, de escucha, pueda ir diciendo lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Regresando te voy a retomar porque vamos a un corte para que nos expliques exactamente quédate con nosotros, en un momentito regresamos. ¿Por
qué hay juegos entre adultos y niños que a veces nos hacen sentir mal? ¿Por qué nuestro cuerpo puede mandarnos señales cuando algo no está bien? ¿Cómo podemos saber si lo que nos está pidiendo un adulto nos puede poner en peligro? En el libro Ojos Verdes aprenderemos que no todos los juegos y secretos son buenos. De hecho, a través de la historia de Alex, veremos que los niños, por muy pequeños que sean, cuentan con habilidades que les pueden ayudar a saber cuando algo no está bien. Este libro lo puedes consultar en línea en la siguiente dirección. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza el día de hoy hablando de que el abuso sexual se puede prevenir, pero le voy a invitar a que mañana no se pierda el programa que se va a llamar Todos Podemos Meditar. Si usted tiene la sensación, sobre todo en estas fechas de tanto estrés, tanto tráfico, de estar atrapado, de haberse olvidado de usted mismo, de estar encerrado en una vida que a lo mejor no le es placentera, no le llena, no está completamente satisfecho, dése la oportunidad de meditar, de darse un tiempo, un espacio, hacerlo cotidianamente, como mañana los especialistas y los expertos nos lo van a decir. Meditar puede ayudar mucho, por ejemplo, a cultivar tranquilidad, a purificar y calmar nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces, bueno, pues dése la oportunidad porque todos podemos meditar. Vamos ahora a un resumen del tema del día de hoy. Es una violencia que desestructura. La violencia sexual, sobre todo en niños, niñas y también en personas adultas, llega a cambiar el proyecto de vida, por nombrarlo. Es violencia sexual infantil o violencia sexual en la infancia. Hay que nombrarlo, hay que decirlo. No nos tiene que dar miedo la palabra, ¿no? Un abuso sexual que pasa mucho y que nosotros en la sexualidad siempre decimos es el abuso sexual sin contacto físico y sobre todo el que se da en redes sociales. México tiene entre los países de la OCDE el primer lugar en abuso sexual infantil en niños y es el primer productor de pornografía infantil y el segundo consumidor. Muchas de las personas que tienen abuso sexual sin contacto físico tienen síntomas muy parecidos a las personas que tienen un abuso físico, ¿no? Hay abuso sexual también, aunque no se toque a la persona. Claro. Muchas personas que dicen, pues no pasó nada, porque no hubo penetración, como si ese fuera únicamente el signo del abuso. Los niños a veces comen de más o empiezan a padecer problemas de ya no querer comer, ya no quieren jugar, no quieren participar en actividades sociales, empiezan a aislarse. De estas caricias íntimas es que tienen como esta doble dimensión, ¿no? Son caricias que por un lado se sienten físicamente agradables, pero que emocionalmente nos hacen sentir culpables y avergonzados. Los violadores identifican entre todos los niños y niñas a quién me le puedo acercar. Muchas veces los niños o las niñas ya no quieren ir a la escuela porque algo está pasando en la escuela. Zoila Ríos Coca y Rosario Sánchez Pacheco nos traen el texto Así no se vale, libro pensado para los niños de 3 años en adelante, en el cual aprenderán medidas básicas de seguridad para prevenir el abuso sexual. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y Carolina, nos quedamos justamente hablando esto del peritaje, ¿no? Que a través del peritaje ustedes pueden ubicar si realmente sucedió o no sucedió el abuso del que se habla. Mira, incluso a nivel del peritaje ha habido un desarrollo bastante interesante. En una época, por ejemplo, se utilizaban muñecos sexuados. Ahora se sabe que no es adecuado porque puede sugerir temas sexuales a un niño o niña que no está habituado a hablar de que el pene o la vulva tienen ese nombre. Entonces, es muy sutil la forma en que se debe de aproximar, desde construir una relación de confianza con esa niña o niño, ¿verdad? Para que podamos escuchar lo que tiene que decir. Hay herramientas psicológicas, se utilizan, ninguna está hecha específicamente para ese tema, pero bueno, nos dan alguna información de utilidad y yo creo que mucho tiene que ver con pues, el talento, la oportunidad y la confianza que se va desarrollando, porque no necesariamente te lo van a decir. Existe algo que se llama síndrome del secreto y que es justamente lo dicen, pero cuando ven la reacción social o familiar que está generando eso, que nos vamos a quedar sin casa, que
se va a Sí, mi ir, papá que lo lo van van a a meter a meter la a la cárcel, cárcel. etcétera, pues entonces dicen, no fue él, Aquí no fue nos así, dice fue un menos. Twitter, trabajé en un juzgado penal y me tocó casos de madres que llevaban a sus hijos menores a desistir o a liberar al padre, a decir que lo que habían dicho no era cierto. Eso no se puede. A mí me gustaría retomar lo que comenta Caro, lo que Sí. tú preguntas del peritaje. En México y sí hemos tratado de ver que haya una certificación de peritos. Ahorita quien está haciendo peritajes es el INCIFO, antes era el CEMEFO, ahora es el INCIFO, ya es un instituto. Y ellos, entre comillas, dicen que son los especialistas, que tienen especialidad para hacer peritajes de violencia sexual y violencia familiar. Lo hacen en media hora, máximo 1 hora, ¿no? Y ya la perito dice, generalmente son mujeres, que los niños no vivieron violencia sexual y que les recomiendan tomar 5 sesiones o 6 sesiones de terapia. Un peritaje, tanto de violencia familiar como de violencia sexual, y a nosotras nos los han solicitado en el tribunal, nosotras pedimos 20 sesiones de 1 hora o de 2 horas con el niño, con la niña y con los familiares. Y hasta entonces, con decidir. un modelo, nosotros tenemos un modelo que trabaja puntualmente el abordaje de la violencia sexual infantil, que ganamos el premio UNICEF afortunadamente con ese modelo. Felicidades, qué padre. Con ese modelo, nosotras podemos detectar y determinar si realmente el niño está o la niña está o no están viviendo violencia. Qué importante, sí Laura. se puede. Claro, ¿no? pero qué importante lo que dices, porque entonces no es inmediato, No o es sea, no en inmediato. 1 hora lo puedes saber. Aparte, como ustedes bien nos han estado diciendo, a veces cuesta mucho trabajo decir la verdad y Así no lo es. vas a decir en 1 hora. Tenemos un testimonio del público. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Tú nos vienes a platicar sobre algo que le sucedió a tu hija. Sí, a mi hija, pero son 2 testimonios porque a mí Por también favor, me pasó. adelante. O sea, también nosotros los hombres somos abusados Claro. sexualmente. ¿sí? ¿Tú fuiste abusado? Sí, tenía 3 años. 3 cuando años? sucedió. ¿Puedes acercar un poquito el micrófono Sí, para que te y escuchemos mejor? De ahí, pues lo doloroso es precisamente de que era mi hermana, mayor 3 años que yo, ¿Qué edad tenías tú? 3, ¿Y ella tenía 6? 6. Y ella abusaba de ti Sí, sexualmente. y de ella abusaba mi primo, el mayor. Él era mayor 2 años que ella. O sea, que tu primo tenía 8. Sí. Era una cadenita de abusos. Una cadena de abusos y que no supe quién fue el adulto que comenzó, porque eso lo inicia un adulto. Claro. Lo digo porque mi hermana falleció hace 11 años. Mi primo se suicidó. El 16 de diciembre cumple 2 años. Y la cadena se sigue, ¿no? Ahora con mi hija. ¿Por qué? Porque se quedan secretos de familia. Esos secretos de familia que no se exhiben, se aprende a que no pasa nada. Claro. Los abusadores sexuales van corriendo la voz, pues no pasa nada. No pasa nada O sea, es y como se- si se dieran permiso al decir no pasa nada, Se vuelve ¿verdad? viral, por decirlo así, ahora la palabra moda, ¿no? Se vuelve Oye, viral eso. ¿tú has recibido apoyo? Sí, pero pues, me encuentro con la discriminación, incluso con mi hija me encuentro igual me encontraba con la discriminación, pero a raíz de que no quise que estuviera en mis zapatos, me busqué y busqué hasta que encontré el lugar indicado para que mi hija recibiera esa atención, ¿Cómo te enteraste que tu hija lo estaba sufriendo? porque yo lo vi. ¿Tú viste cuando estaba sucediendo? Sí, y el coraje es precisamente que me bloqueé por la experiencia que tuve. O sea, es decir, no pasa nada porque mi mecanismo de defensa de niño fue el olvidar, según olvidar, pero no se olvida. No se olvida porque se queda en el inconsciente. En mi caso a mí me afectó lo que es la promiscuidad.
a los 17 años se me reactivó la sexualidad. Era lo mismo que sentía un adicto, era tener relaciones y al amanecer decir ya no lo vuelvo a hacer y en la noche otra vez. Pues tenía 4 meses llevando yo la cuenta y ya llevaba 36 parejas diferentes. Desde ahí perdí la cuenta. Claro. ¿Y actualmente tu hija está siendo atendida? Sí, sí, definitivamente ella fue... ¿Qué edad tiene hoy tu hija? Ahorita tiene 9 años. Cuando yo me di cuenta ya tenía 5 años. Dices que al principio fue un shock para ti. Sí. ¿Después hiciste algo con el agresor? Sí, pues es que era el tío materno. O sea, ¿Pudiste también denunciarlo? a lo que voy es de que mucha gente piensa que si me escucha a mí decir lo que estoy platicando de que yo sufrí abuso, y si le dicen que mi hija también sufrió eso, van a pensar que yo soy el abusador, me van a estigmatizar. Pero realmente fue su lado materno el que la abusó sexualmente. La mamá de la niña tiene maestría en psicología. Su hermano de ella es psicólogo clínico. Su hermana de ella es psicóloga. Entonces yo tuve señales en que mi hija estaba siendo abusada desde más o menos como los 3 años. Porque yo la bañaba, o sea, ella estaba muy apegada hacia mí. Yo la bañaba y ella me decía, conecta la manguera, que mi mamá me enseñó algo bien, bien chidote. Y yo pues digo, pues sí, se va a echar el chorro en la espalda, todo eso, no, pero se conecta el chorro en el clítoris. Entonces yo asustado, por la mamá dice, no, es que es autoexploración por la edad. También pues yo le hacía cosquillas en la pancita, o en la cabeza, en los pies. Y cuando se hacía en la pancita, pues ella me subía las manos a sus pechos. Le digo, no, hija, eso nadie te lo debe de tocar. Y le comento a la mamá, me dijo, es que es una autoexploración. Y yo ciego porque ella era la psicóloga. O sea, yo no quería distorsionar mi vivencia con esas cosas. Y pues me encontró con la sorpresa de que ya en las terapias de la niña, y ya con psiquiatra y todo eso, me mencionan que también la mamá abusaba sexualmente de la niña. Ella siendo psicóloga. Bueno, actualmente tu hija está contigo. Está conmigo. El detalle es que como yo soy discriminado precisamente por mi sexo, porque la mamá tiene la custodia. No me quisieron dar la custodia porque la madre es la persona más idónea para el cuidado de los hijos. Entonces así me amenazaron en su juzgado familiar. No me dejaban ver a la niña hasta que yo firmara el convenio. Y si no firmaran ese mismo día de la audiencia el convenio, iba a tardar el juicio hasta 3 años. 3 años en que yo no iba a saber cómo se encontraba mi hija, ¿no? Y me da mucho coraje porque a los 6 meses que se hizo eso, fue cuando retuve a la niña. O sea, yo ilegalmente la tengo retenida. Entonces, lo hubiera hecho antes. ¿Por qué lo hizo? Porque ella tenía una mordida en su mejilla cuando empezaron las convivencias. Yo le dije a la niña, ¿qué pasó? Es que mi tío Jorge me mordió. Le digo a la mamá, pues tú bien sabes lo que hacía. Le digo, ya no se vivía en tu casa, ¿por qué lo permites otra vez que regrese? Y le digo, ¿qué es mi casa? Entonces ella dijo, no, es que apenas me estoy dando cuenta, si ya me voy porque ya comenzó el tiempo padre y madre, ¿no? Digo, padre e hija. Entonces voy otra vez al Ministerio Público y ahí le ruego, así con esas palabras le digo al Ministerio Público, póngame faldas, por favor. La vez pasada no me hicieron caso, póngame faldas y hágame caso. Y fue así como me hicieron caso, levantan denuncia, le hacen peritajes y resulta que sí había abuso. Y ahí la niña en su declaración dice, mi mamá sabía, pero no decía nada. Entonces, muchísimas gracias. Entonces desde ahí la retengo todo eso. De veras, muchas gracias por tu testimonio. Sí. Gracias por el valor de estar aquí y decírnoslos. Nos damos cuenta lo que te pesa y te duele y lo difícil que es, pues porque, bueno, como decías al principio, es como una cadenita, ¿no? Y entonces tú hubieras querido frenarlo con tu hija y sin embargo sucedió. Pero qué bueno que estás con ella. Y a tu hija le va a servir mucho. Tu hija se va a sentir muy bien porque va a saber que su papá, hizo algo y sí le creyó y está haciendo algo. Así es. Lo que aquí quiero también hacer énfasis es de decir que no importa la educación, el nivel de estudios,
no importa si está limpio o está sucio, hasta el más limpio, más pulcro y todo eso puede ser el abusador sexual. Y eso fue lo que yo viví y eso fue lo que a mí me pasó. Fíjate los mitos, ¿verdad? Del hacinamiento, de la pobreza, del ser hombre. No siempre se aplican. Y no siempre se aplican, por supuesto. Sí. Yo quiero decir algo que es importante, que siempre debe de haber una denuncia, y aunque sea una denuncia social. O sea, si no se puede hacer una denuncia por la vía legal, la denuncia social es importante para que la víctima se sienta creída y sienta que realmente lo que dijo valió la pena. Claro. Entonces, a veces no se está buscando tanto que la persona llegue a la cárcel o cumpla una condena. Se está buscando que las personas de alrededor te crean, te pongan en un lugar seguro y que alejen a la persona que está abusando de ti. Eso solo ayuda a que la víctima pueda empezar su proceso de recuperación. Entonces, muy importante, o sea, que sí le crean y que, aunque sea a nivel de la familia interna, social, se diga en voz alta y haya una consecuencia, o sea, que esa persona se aleje, que a esta niña o niño se le atienda, etcétera. Nos están pidiendo cosas muy específicas, Sandy, adelante. Mira, ahorita que están hablando de denuncia, hay personas que dicen que ya ahora son mayores de edad, incluso una señora de 52 años, que sí todavía puede hacer una denuncia cuando abusaron de ella a los 12. No. Aquí ya no. Es que por otro lado en el tuit nos dicen por qué ya no procede. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? Porque también nos preguntan hasta qué edad sigue afectando el abuso. Tengo 55 años. A ver, pero ya no procede legal, pero sí social. Exacto. Entonces lo puede decir socialmente y que la familia se entere. Y trabajarlo también. Entonces, ahorita regresando les leo más. No, pero vamos a un corte en un momentito, regresamos. Quédate con nosotros. Gema Ortiz, en su libro Confía en mí, invita a los niños a contar a sus padres aquellas situaciones que los hagan sentir incómodos y posibles víctimas del abuso sexual. En un tono sencillo, nuestros niños podrán saber lo que hay que hacer si se ven en este tipo de situación. Continuamos en Diálogos en Confianza y en este momento, como todos los martes, les voy a presentar las fotografías de las personas que han desaparecido. Por favor, preste muchísima atención. Si tiene algún dato que pueda ser útil, que pueda aportar para que ellas se reúnan con sus seres queridos, no duden en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Primero vamos a ver la fotografía de Cristian Eduardo Miguel Crisóstomo, quien se extravió en Barrio del Refugio, en municipio de Tequixquiac, en el Estado de México, el 6 de julio del 2014. Es Cristian Eduardo Miguel Crisóstomo, ahí vemos su fotografía. Este joven se extravió en Barrio del Refugio, en el Estado de México, le digo, desde el año pasado, el 6 de julio del 2014. Vamos ahora a ver una siguiente fotografía de Rocío Itzel Mendoza Morán, quien se perdió en calle Aconcagua número 92, en Ampliación Benito Juárez del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Esto fue el pasado 14 de noviembre en este año, 14 de noviembre del 2015, ya le habíamos mostrado esta fotografía. Por favor, preste muchísima atención a esta jovencita, Rocío Itzel Mendoza Morán. Una fotografía más, le muestro la imagen de Sergio Núñez Acosta, quien se extravió en calle Altamirano, número 184, en el barrio de San Mateo. Esto está en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Observe bien sus rasgos, sus características. Él se extravió el pasado 25 de septiembre, en este año también. Es Sergio Núñez Acosta. Por último, le muestro esta última imagen que corresponde a Luis Prado Solís. Él se extravió en la Central de Camiones del Norte, esto en la colonia Magdalena de las Salinas, en la delegación Gustavo Amadero, desde el 4 de septiembre del 2013. El señor Luis Prado Solís, ahí veíamos su fotografía. Gracias por su atención en este segmento tan importante y vamos a continuar con el tema. Cris, nos quedamos hablando de que si ya no se puede levantar como tal una denuncia, pero sí se hablaba de la denuncia social y yo les comentaba el caso de Verónica que pregunta ¿hasta qué edad sigue afectando un abuso? Tengo 55 años, estoy casada, pero aún me sigue afectando. Desde que tenía 6 años fui abusada por 2 familiares. Y dice, odio a mi mamá porque no se lo pude decir. Y por otro lado, siento asco hacia mi esposo cuando estamos en la intimidad, me vienen estos recuerdos. Todavía puedo recuperarme, se pregunta.
Y también nos pregunta un anónimo, mi hija tiene 18 años, ella sufrió abuso, me lo confesó apenas hace algunos meses, ella no quiere que se lo diga a su papá, ¿qué me recomiendan hacer los especialistas? También es un caso en donde ya pasó mucho tiempo. Es muy importante que entre a terapia. La violencia sexual nunca se olvida, nunca, aunque entres a terapia, nunca lo vas a olvidar. Pero sí te empieza, como se dice vulgarmente, a caer el 20 de muchas cosas. ¿Se puede superar? Superas ciertas cosas, ¿no? O sea, porque es que algo que nos están preguntando mucho afuera es, o sea, sí hay esperanzas. Una persona que se atiende y que sí sigue un proceso, sí puede después vivir una vida plena, sexualmente hablando, tener pareja, etcétera. Yo creo que la herida es una puerta de entrada al conocimiento de uno mismo. Y que aunque esta situación sea muy difícil, es una situación que es una cosa que pasó, pero no eres tú. El problema del abuso sexual es que a veces se vive con sentimientos de vergüenza, que es diferente a la culpa. Pero la culpa es como algo malo que yo hice. Claro. Y la vergüenza es algo malo por lo que yo soy. El abuso sexual deja esta como huella de sentir que tú estás inadecuado, que eres malo. Porque de alguna manera seduciste y provocaste eso, ¿no? Pero, oigan, no pero se también se puede recuperar y no es un producto dañado. Pero también se vive la culpa. Entonces, algo que se hace en el trabajo ya especializado de la violencia sexual es como desarticular o como deshacer la sensación de víctima. Por eso no les llamamos víctimas, ¿no? Tal vez lo fueron en el momento, pero cuando tú empiezas a desarticular esas sensaciones, que no todas las personas van a responder igual, porque la respuesta va a estar en función de tu estructura de personalidad, de quién te agredió y de dónde fue, y de la respuesta de tu entorno social, ¿no? Y de cuánto duró, ¿no? O sea, todo en función de eso va a estar tu respuesta ante cómo te vas a estar tú sintiendo. Pero en ese momento fuiste víctima, después ya no. O sea, no hay que llamarles la víctima, no. Claro, para que puedan superarlo, ¿no? Así es, ahí estás desarticulando la sensación de víctima. Carolina, a mí me gustaría que nos dijeras, nos están preguntando las características, si hay como un perfil de la persona que comete estos abusos. Ups. A mí me gusta una definición muy viejita de un autor, Finkelhor, aunque no sea mexicano, me parece que ha trabajado mucho. Y él habla de dos factores. Un factor es que a esa persona, por cualquier motivo de historia personal, de haber vivido abuso, etcétera, le sean atractivos sexualmente los niños y niñas. Ese es un factor. Y puede haber mucha gente que esté en esa situación. Sin embargo, sin el otro factor, que es la decisión de actuar el abuso, no hay agresor sexual. Entonces, me parece un riesgo decir, los hombres que son tal y cual, porque caemos como en esta cuestión de la discriminación y del estigma social. Por fortuna, no todos los hombres agreden. Claro. Y no únicamente los hombres agreden, ¿verdad? Me voy a poner un poquito del lado de las mamás y los papás o los familiares que nos están viendo. O sea, más bien la pregunta sería, ¿qué señales yo tengo que ver en ya sea mi papá, mi marido o un hombre, decir mi esposa o la mamá de mis hijos o mis primos, mis tíos? O sea, ¿qué podría yo ver como señal de alerta? ¿En qué momento puedo decir los abuelos, por ejemplo? ¿En qué momento yo puedo decir, ups, tengo que levantar las antenitas? Pues una dinámica de extrema cercanía y de búsqueda de espacios para estar a solas con la niña o niño. Me parece que sería lo más puede ser también, sencillo. O sea, un antecedente de violencia. Un antecedente de violencia, pero a veces son y se ven muy dulces y amigables. No necesariamente la violencia lleva a violencia física, sexual, claro, ¿no? Exacto. Así es. Además, generalmente el abuso sexual es con seducción y no con violencia. Exacto, ¿verdad? Entonces, no hay como un perfil del abusador como que podamos ponerle una etiqueta y eso decir es lo difícil, porque el público nos lo pide, pero ahí está lo difícil. No existe un perfil. Aunque esto que nos dice Carolina sí es significativo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta escena que dices del tío, ¿no? De repente, un tío que tiene, no sé, mayoría de edad y de repente se quiere llevar
perturbar a los niños todo el tiempo. Dices, a ver, ¿por qué no estás con los de tu edad? ¿no? O un abuelo que todo el tiempo quiere estar a solas. O sea, esto de la soledad, eso podría ser un poquito de alerta, ¿no? Sí. También, aunque no hay factores como que podamos decir, este es el perfil del abusador, sí podemos decir que en la mayoría, las personas que tienen esa distinción que hace Carolina, me parece muy bien, que en alguna literatura se muestra la diferencia entre un pedófilo y un pederasta, o sea, como con este nombre, como pedófilo, alguien que obtiene fantasías eróticas con niños, pero que no lo lleva al acto, y un pederasta como alguien que ya lo actúa y que puede pues abusar de un menor. Sí hay características generales en los abusadores que se puede decir, la mayoría son hombres heterosexuales, casados, porque también hay a veces como hay personas que piensan que se dan personas homosexuales y no generalmente, aunque también hay algunos homosexuales que son pederastas o que tienen pedofilia, la mayoría son hombres heterosexuales y que están casados y que viven en una relación de pareja, ¿no? No tenemos una estadística 100% como fiable, pero el porcentaje más o menos en el mundo es el 27% de los casos es el papá o la pareja sexual de la mamá. O 27%. El padrastro. El 18% de los casos es un tío. El 16% de los casos es un vecino o una persona cercana al niño. Y el 12% es el hermano mayor. O sea, aunque también la mamá abusa de los niños, hay mujeres que abusan de los niños. No te tienes que olvidar de los padrastros. No, eso dije, el 27% de los casos es el papá o padrastro. O sea, de hecho, oigan, ¿y los abuelos? También, los abuelos. Sí, o sea, es que es 27% de los casos papá, padrastro, 18% de los casos un tío o un abuelo, o sea, están en el mismo... Es como la cercanía. Sí, la cercanía. El 16% de los casos es un vecino, que a veces el vecino también puede ser un profesor o un maestro. Un maestro. Y el 12% es un hermano mayor. Oye, hablando de esto, vamos a ver a escuchar el siguiente testimonio. Sí, adelante, si me puedes platicar, por favor, que justo algo así te sucedió a ti. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Yo viví toda mi infancia y mi adolescencia con violencia, ¿cómo se llama? Sexual. Mi hermano también. Las consecuencias de esto es de que hasta hoy en día soy una persona muy agresiva, porque aprendí desde niña a defenderme de mi tío. Es mi tío el que abusaba, violencia sexual, como dijo la doctora Laura. No siempre es tocar, sino también el hecho de masturbarse. Era horrible, una pesadilla ver desde niña como él me lleva 11 años porque todavía vive, masturbarse, pues yo no entendía qué era eso, o sea, al grado de ahora lo entiendo, hasta eyacular y hacer con su semen, tragárselo, era asqueroso. Y el pensar... Él obviamente hacía estos actos frente a ustedes dos. Ajá. A los dos, tu hermano y tú. Frente a mí, cuando mis abuelos, para esto yo vivo con mis abuelos, mis padres me dejaron ahí a los 2 años, a mi padre ni lo conozco y mi madre pues ella llevaba una vida pues alegre, decía, ¿no? ¿Y este tío es hermano de tu mamá? Es hermano de mi mamá. Después voy a terapia, pero me concluyó la psicóloga que posiblemente era mi hermano, que era hijo de mi mamá, que era su primer hijo, porque mis tías lo quieren demasiado, al grado de que yo les platicaba, sí me creían, porque mis abuelos eran de creencias, de Zacatecas, entonces pues nada más lo golpeaban, y ya sentían que con eso ya solucionaban. Siempre a mí me hacían sentir que yo era la del carácter feo, también me golpeaban, me decían que yo era mentirosa, que yo... O sea, ¿a ti te hicieron sentir o creer que estabas inventando la historia? Sí, ¿O que lo estabas provocando? Que lo provocaba y que exageraba. Oye, esto que estábamos comentando que Carolina nos dice como una alerta para que nos sirva a los papás que están viendo, te dejaban mucho tiempo a solas con él, tenían espacios de soledad donde él podía hacerlo. ¿Cómo podía tener esa libertad de hacerlo y que ningún adulto estuviera viendo? Sí, a veces con que mi mamá fuera, mi mamá le decía a mi abuelita, claro, con que fuera al mandado,
y él se quedaba con eso, o yo me bañaba. O sea, él aprovechaba cualquier momento. Cualquier momento, cualquier minuto, él aprovechaba para masturbarse enfrente de mí. Aquí lo más peor era, yo tenía que cargar con eso, no dejarme que él me violara, que él me tocara, y aparte cargar con mi hermano. Mi hermano hasta hoy es drogadicto durante 30 años, porque de él sí lo llegó a violar. Ellos dormían en la misma recámara y mis abuelos no le daban la importancia que nosotros, bueno, que yo hasta la presente le he dado esa importancia. ¿Actualmente tú sigues en contacto con él? Actualmente con el abusador. Sí. Dejé de verlo. Apenas pasó precisamente en 24 de diciembre, mi tía lo llevó a su casa y mi tía dice cínicamente, ay, no pensé que te afectara tanto. O sea, el hecho de, porque la justificación para esto es algo que no habían tocado, es que él es una persona que es discapacitada. O sea, que él lo que hacía no era consciente. Y a mucha gente... eso es lo que usan para tratar de justificar y esconder el hecho. Exactamente, aquí eso era bien importante, que él es discapacitado, supuestamente. Claro. Oye, muchísimas gracias, y vamos a ver esto justamente de cómo lo esconden, ¿no? O sea, poner por encima, pues es discapacitado, o está enfermo, o no tiene la conciencia porque pues no era tan grande, ¿no? Sí, la violencia sexual es un problema social. No tiene que ver con cuestiones psicológicas, ni con enfermedad mental, ni con perfiles. Es una cuestión social de uso y abuso de poder en contra de una persona que en ese momento no puede decidir, no puede hacer algo diferente, es que aparte es muy vulnerable, ¿no? Creo que tenemos otro tesimonio, ¿no? Sí, por favor, adelante, ¿sí? Si nos quieres platicar tu historia. Bueno, yo vivo el abuso a los 8 años de edad. Fue por el hijo de una comadre de mi mamá. Fuimos de viaje, fuimos de visita. Fue una visita que tuvimos a provincia. ¿Él qué edad tenía? Él tenía aproximadamente, yo recuerdo unos como 18, 20 años. Yo tenía mis 8 años, ¿no? Claro. Yo tenía mis 8 años y eso fue una noche que nos tocó dormirnos ahí porque íbamos de visita, ¿no? Entonces todos amontonados y a mí me toca dormirme con él. Yo veo a un hombre borracho, llega borracho, llevaba un arma y la pone debajo de la almohada. Entonces cuando se apaga la luz él me empieza a tocar, ¿no? Me empieza a tocar. Claro, tuviste el arma, ¿no? Sí. O sea, es una forma, él hace eso como de amenaza. Intimidar. Y de intimidarte, sí, ¿no? Entonces tú te quedas callado y estás en un cuarto donde está toda la familia. No, mi madre estaba como a 2 metros de distancia en otro cuarto, sin puerta, ¿no? Pero estaba ahí como a 2 metros de distancia. Me parece que había tomado esa noche, ¿no? Había tomado. ¿Y cuántas veces te sucedió esto? Eso fue una noche. Fue una noche nada más, ajá, porque a la noche siguiente, bueno, antes de esto, quisiera mencionar que yo todo el tiempo permanecí con los ojos cerrados. Claro. Yo me hice al dormido, o sea, yo solamente sentía, de momento sí hubo una sensación de gusto, no de gusto, de placer, claro. Placer. Sí, o sea, claro. Al principio. Claro. Cuando las caricias fueron subiendo de tono, ya no me gustó, o sea, ya sentí asco. A ver, déjame comentar esto con las especialistas. Sí. Por ejemplo, esto de que cierra los ojos, es una cosa que se escucha comúnmente, se hace en los dormidos. Se hace como una cuestión de disociación. Esta cuestión del síndrome del secreto empieza por eso, porque sensaciones tan intensas ocurren en un ambiente que generalmente es así, oscuro, callado, cerrado, y entonces se disocia como si no estuviera pasándote. O hay miedo, no, por el otro lado es esto, porque lo que dicen los niños es, ahí está, no, y empiezan a oír los pasos, de repente, ahí viene, no, mejor me escondo, no me va a hacer nada, ¿no? Pero ahí está,
ahí está. O sea, sí me va a hacer, sí me va a lastimar, sí me va a tocar. Es una defensa. Una defensa es cerrar los ojos. Vámonos a un corte miedo, en un momentito, regresamos, miedo, ahorita te retomo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza, ya casi por concluir nuestro programa del día de hoy, pero lo invito a que la semana que entra no se lo pierda. Vamos a hablar, el título es Mi hijo no puede dormir. ¿Qué podrá estarle quitando el sueño a nuestros hijos? ¿Qué problema puede estar teniendo, ya sea en algo emocional o puede haber alguna problemática física que esté impidiendo que su hijo logre dormir bien? Pueden ser también tema de hábitos, en fin, todo esto nos los van a desglosar nuestros especialistas. Así que no se pierda el programa. Y algo súper importante, el sueño nos puede ayudar, por ejemplo, a regular la función metabólica y endocrina, nos ayuda con la memoria. En el caso de los niños y adolescentes es vital porque además libera la hormona del crecimiento. Son muchos los factores que son importantes en el tema del sueño y se podría decir que si un niño o un joven no duerme bien, puede estar disminuida su calidad de vida. Puede también estar perdiendo la oportunidad de tener un mejor aprovechamiento escolar. Así que por eso es tan importante que nuestros niños duerman bien y vamos a ver qué es lo que se puede hacer para que esto mejore la próxima semana. Vamos a ver un resumen del tema del día de hoy. La violencia sexual sí tiene un sustento de poder y ese sustento de poder está inmerso en la sociedad. Está considerado como un delito de oculta realización, porque las únicas personas que lo saben es quién lo vivió y quién lo hizo. No se le da la credibilidad, o sea, no se le cree a la persona que realmente lo vivió. Que las personas tienen tanto temor de hablarlo porque no les creen. Y además de no creerles, cuando lo hablan, las victimizan otra vez. Pero ¿qué hacemos como sociedad? No le podemos dejar únicamente a las familias y a las madres en particular todo el peso, la responsabilidad. Un niño y una niña con signa nunca mienten en relación a una situación de violencia sexual. O sea, si no se puede hacer una denuncia por la vía legal, la denuncia social es importante para que la víctima se sienta creída y sienta que realmente lo que dijo valió la pena. A veces no se está buscando tanto que la persona llegue a la cárcel o cumpla una condena. Se está buscando que las personas de alrededor te crean, te pongan en un lugar seguro y que alejen a la persona que está abusando de ti. Eso solo ayuda a que la víctima pueda empezar su proceso de recuperación. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí de regreso, como vieron, ha estado muy interesante este programa y nos quedamos con un testimonio aquí anónimo en el público y a mí me gustaría cerrar tu caso preguntándote, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo pudiste superarlo? ¿Qué fue lo que hiciste para poder superar este abuso que viviste? Bueno, hoy en la terapia, yo abro esto en terapia, ya lo empiezo a trabajar, a platicar, bueno, sí, en mi terapia, ¿no? En la asociación. Ahora ya ahora ya con la terapia me empiezo a enfrentar a mis situaciones, ya no cierro yo los ojos ante las situaciones, ante la vida, ¿no? Qué hermoso. O sea, yo enfrento ya las cosas así como vienen, y trato de ya no responder con agresión, porque hubo un tiempo que respondía con agresión. Claro. Entonces ya soy más asertivo. Por el enojo que tenías. Sí. Cuando tú lo dices, ¿se lo dices a tu mamá cuando sucedió? ¿Se lo dices a alguien? ¿Se lo comentas a alguien? Yo lo oculté, no lo dije a nadie. Nada. Hasta que llego a terapia por ahí de los 15 años, ya lo empiezo a abrir, ya lo empiezo a hablar. Ah, ok. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por tu testimonio. Si le pasas a la otra persona, Sandy, me querías decir. Sí, mientras tanto les comento, aquí nos dice Ofelia que fue abusada por su hermano y nos dice, esto me ocasionó un problema, ya no confiaba en los hombres, sentía un complejo de inferioridad, ya no podía hablar con nadie,
son las consecuencias, ¿no? Él nos narra que fue que era violento. En el caso Estaba de ella, enojado. Dice que le costó mucho trabajo relacionarse con los hombres, se casó, pero afectó la relación de pareja con su esposo. Por eso lo importante de trabajarlo en un grupo, Claro, en una terapia. decirlo, ¿no? Sí. Oye, y bueno, ahorita vamos a Especializado. retomar a otro testimonio que tenemos aquí anónimo en el público, pero a mí me gustaría que nos dijeran otra vez, nos están preguntando otra vez a través de Facebook y las redes sociales, los focos rojos. O sea, ¿qué focos rojos yo tengo que ver en mi hijo, mi hija, mi adolescente para decir, tengo que ver qué está pasando? Mira, yo no me gustaría hacer como un listado, sino las personas saben cómo son sus hijos y sus hijas. Si hay una conducta que ven que su hija o su hijo cambió o ya no hace, o ya, como tú comentabas, o ya no duerme, etcétera, se les cae el pelo, o entra cada rato al baño, hay que entrar al baño y ver, porque en algunos casos hemos tenido los casos que dejan el papel lleno de sangre los niños, ¿no? Entonces, hay que ver esos cambios que nosotras ya conocemos, no tener miedo, nosotras, personas adultas, no tener miedo de lo que podamos encontrar y no entrar en pánico. No, yo creo que eso es lo más importante. Estar ¿no? atentos. Tengo Sandy, un caso que puede ilustrar perfectamente como ejemplo algo que está preocupándole a una mamá. Nos escribe María, tengo un hijo de 3 años y presenta problemas en vías urinarias. Lo llevé al doctor y cada que lo tocan los doctores él se asusta, no quiere que lo toquen. Empezó con este problema hace como 3 meses. Lo revisan y se pone muy agresivo, se orina en la cama, me preocupa y lo que no entiendo es por qué no permite que lo toquen. Los doctores me dicen que es así porque lo sobreprotejo. Y dice que solo convive con su papá, su hermana y conmigo. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué le podrían decir? Porque tal vez hay más ambientes, como puede ser el escolar, puede ser... Ahí hay un foco rojo. ¿Y con quién? ¿sabes Hay qué, un foco Sandy? rojo, claramente. Inclusive pero dentro ¿con de su quién? casa, a veces Exactamente, no lo pero ¿con queremos quién se ver? puede acercar esta mamá? Y bueno, para que el niño a lo mejor pueda explicar lo que está sucediendo, porque claramente pues él tiene miedo de decirlo. Tiene 3 años. El niño, sí, tiene 3 3 años y está con este problema hace 3 meses de lo de vías urinarias. Yo sí le recomendaría que pudiera venir a atención, ¿no? Ya en el trabajo, ya con esta confianza, con el juego, con la empatía que haga con la psicóloga, ya el niño puede empezar a soltar cosas. Es muy importante que es muy difícil trabajar con chiquitos de 3 años. Claro, Nosotras están muy chiquitos, pero sí lo dicen, sí te lo dicen, ¿no? Entonces hay que ver qué estrategias puedes tú utilizar para que bajarte, que es lo que hacemos, ¿no? Nos bajamos al nivel de los niños. Y sobre todo entonces, que sí se atrevan, porque bueno, lo terrible es escuchar que sí está sucediendo, pero peor o más terrible es quedarnos en la ignorancia y no ayudar a ese niño, ¿no? Claro. Vamos a ver el siguiente testimonio. Foco rojo. No hacer algo. era, ¿no? Muy bien, ese es un foco rojo. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Luisa y gracias por la invitación. Un poco más fuerte, por favor, María Luisa. Gracias por la invitación. Bueno, yo viví una serie de abusos, pero el más significativo fue de mi padre. A la edad de 7 años. Y fue significativo porque yo lo único que quería era que me abrazara. Y a mi madre me mandó a acostarme con él. Y él empezó a tocarme. Y yo me preguntaba, me asusté y me preguntaba qué estaba pasando. Y cuando yo lo quise abrazar, él bajó mi mano hacia su miembro. Y me asusté. Y mi madre gritó, ¿tú qué estás haciendo? Entonces, bueno, ya mi padre me soltó, nos dormimos. Y el otro día, pues, la reacción de mamá fue agresiva. Me dijo que yo tenía la culpa y que pues me iba a ir al infierno. ¿Qué edad tenías tú? 7. 7 años. Entonces yo aprendí a callar porque ella no me creyó y lo que vino después con los años también fue un silencio total. Pero ahorita ya no se está callando. No. ¿Estás teniendo ayuda profesional? ¿Te has acercado a alguien? Sí. ¿Sí? Sí, estoy en una asociación
que se llama Abraza la Vida. Y aparte, pues he estado ya con terapeutas y sí me ha ayudado mucho. Puedo hablarlo, antes no podía hablarlo, y yo no cierro los ojos. Aprendí a abrir los ojos, pero mi reacción fue ser sumisa. ¿Sí? Y hoy estoy aprendiendo a dejar de serlo. Claro, es que si está sucediendo este abuso tan claramente y tú lo sientes y gritas y de repente pues la otra persona en la que confías, que es tu mamá, te dice que es tu culpa, pues sí es terrible, ¿no? Muchísimas gracias, de veras, gracias. Y sobre todo porque sabemos lo duro y lo difícil que es hablar de este tema. Te lo agradecemos muchísimo. Sí, gracias. Gracias por estar aquí. A mí me gustaría comentar algo como para sumarme y un poco lo que comenta Rosario de que hay que romper el secreto. Sabemos que es difícil romper el secreto, pero sí hay lugares a donde pueden acudir que no son instituciones. Tenemos malas experiencias que no saben escuchar, pero también hay personas que quieren también aprender a trabajar esto. Claro. Nosotras tenemos un modelo de prevención y detección que ya en algún momento se los habíamos déjalo ahí, Laura, mostrado. Para que te lo puedan... Y, ahí está perfecto. Como no tenemos mucha difusión, claro. Cada verano trabajamos con profesionistas para que puedan prevenir y detectar ¿dónde pueden violencia sexual infantil. En ADIVAC, pueden venir a ADIVAC. Como tienen mucha difusión, también algunos profesionistas nos llaman y nos dicen queremos el curso. Ahorita vamos a dar un curso el 21 y el 22 de diciembre. Va a ser todo el día, va a ser así de inmersión. Trabajar todas las técnicas. Aquí está el manual, aquí vienen todas las técnicas para trabajar con niños y niñas. Nosotros los talleres que hemos dado con niños y niñas de verano, de 90 niños y niñas que llegan de diferentes edades, de 4 a 17, el 75% abre una situación de violencia sexual. Entonces, es muy grave, estamos sí en una violencia muy fuerte y más de violencia sexual, y que casi nadie lo nombra, casi nadie lo habla. Por eso al principio te decía, hay que llamarlo por su nombre. Claro. ¿no? Bueno, las personas que nos están viendo, por supuesto que en pantalla estás viendo todos los teléfonos, donde ustedes se pueden comunicar a ADIVAC para que puedan tener acceso a este manual, pero sobre todo también acceso a ayuda. Todo, y a la capacitación. Sí, ¿no? Están los teléfonos de nuestras 3 especialistas, por supuesto, y Sandy de todas maneras los va a poner en las redes sociales. Aquí vamos a poner todo. Y nos están preguntando sobre los abusos entre niños. Y bueno, aquí en el programa y escuchamos todo el tiempo las formas de violencia que se dan en las escuelas. Y por ejemplo, aquí nos dice una llamada que su hijo de 6 años fue abusado por un compañero. Me comenta mi hijo que hace unos días fue al baño, el niño lo siguió, hizo que se bajara el pantalón, le tocó el pene y pompis y después le dio 10 pesos. Este niño lo sigue haciendo, pero mi hijo me comentó que le gusta. Entonces ahí hay mucha confusión y pregunta a la mamá, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Y además ya le dije a la mamá y lo negó. Y como este caso, pues hay más en donde son niños con alguna diferencia de edad, pero ¿qué le podrían recomendar a los papás? Es que yo creo que sucede lo mismo, ¿no? Es más fácil decir abusaron de mi hijo que mi hijo abusa, ¿no? A ver, Carolina, adelante. En Reguilete estamos ahora desarrollando un modelo de justicia restaurativa para aproximarnos justamente a adolescentes que están en la posición de asumir la responsabilidad sobre lo que han hecho y de aceptar intervenciones. Se está desarrollando ese modelo, hemos capacitado personal de DIF, reciente experiencia que hemos tenido en Aguascalientes, justamente con la prevención del abuso sexual de forma multisectorial y la intervención protocolaria, porque no basta la intervención, hay que documentar los casos y para eso existe también un proceso de estudio de aprendizaje. ¿Para qué sirve documentar los casos? Para comprobarlo, para que si la familia y la persona decide denunciar y mantenerse en la denuncia, no en todos los casos, como decía Rosario, es pertinente o posible,
pero que haya pruebas. Claro. Exactamente, y que esas pruebas no se pierdan en el camino. Entonces hay que tener la experiencia y la capacitación adecuada para poder hacerlo justamente de forma adecuada. Entonces, bueno, los adolescentes cometen los abusos en muchas ocasiones porque han sido víctimas, no en todas, a veces han sido socializados para apropiarse de la sexualidad de los otros y las otras, ¿verdad? Hay que discriminar cómo, pero sí se puede intervenir. Claro. Claro. Eso es muy Y importante. en este caso que pueda venir, que venga a Que se terapia. acerque, O sea, sí. sí vengan a terapia. En la Claro. terapia Sí se también puede. podría encontrar este niño algunas herramientas para defenderse, porque bueno, probablemente el niño va a Y en estar el cerca curso todavía vendrá. en el caso Claro, de las lo escuelas. sienten vulnerable, ¿no? Como dices. Mira, Sí. y tenemos también este manual, este folletito que lo pueden conseguir en Adivac. Y este es el ABC de la prevención de la violencia sexual infantil. Hay ¿Este varias. es para los papás también? Para los papás, sí, y lo pueden adquirir, o sea, pueden ir por él a la organización y ahorita quien quiera les puede obsequiar uno. Bueno, nosotros también en la sexoría tenemos un taller para prevenir el abuso sexual para la infancia, para papás, y otro que se llama Cómo hablar de sexualidad con tus hijos, porque a veces el tema de sexualidad es un tema que es complicado para los papás hablar. Se piensa que hablar con los hijos de sexualidad es hacerlos perder la inocencia, pero es más bien es hacerlos perder la ignorancia. Y un niño informado va a ser un niño protegido. Estamos dando nuestro taller de prevención de abuso sexual infantil para papás en el Museo Memoria y Tolerancia. Lo empezamos en enero, todos los sábados de enero, por si algún papá está interesado, pueden venir. También damos cursos para profesores, porque nos damos cuenta que el maestro es muy importante que esté capacitado para detectar el abuso sexual infantil porque tiene a muchos niños. Entonces damos constantemente talleres para los maestros, para los profesores, y también tenemos cursos para niños desde 3 años de edad hasta 12 años de edad, y nos dedicamos justamente a eso, a prevenir el abuso con los niños, para enseñarles que ellos tienen herramientas emocionales, tal vez no para impedir un abuso porque están pequeños, pero sí para hacer que el abuso no se perpetúe en su vida. Claro. Y para hacer que más rápidamente lo puedan superar. Un abuso sexual no tiene por qué marcar la vida de un niño, claro, pero si nosotros tenemos las herramientas adecuadas, eso puede ser algo que solamente esté en un momento en su historia y que no se quede durante toda su vida. Muy bien, entonces, Rosario, estamos para muchísimas servirles. gracias. Pues bueno, les quiero agradecer a las tres, de veras fue delicioso tenerlas aquí. Agradecer muchísimo a los testimonios, a todos los testimonios que vinieron el día de hoy aquí, a los que nos permitieron grabar su historia, a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla y que este programa tiene sentido, gracias a ti. Y Sandy, muchas gracias a la gente que también participó en redes. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.